Bienvenidos a Reinos Sumergidos. En la concepción andina se concibe el mundo como un tejido vivo. La existencia se sostiene en una reciprocidad constante. Los hombres alimentan a los dioses y los dioses, a su vez, sostienen la vida de los hombres. En el corazón del Imperio Incaico, esa reciprocidad adquirió una forma de precisión ritual y densidad simbólica singular: el sacrificio de niños y niñas en el Capacocha. Ese rito se inscribe en una lógica distinta de las categorías morales modernas. No se trataba de una ejecución ni de un castigo, sino de un acto ordenado a mantener el equilibrio del cosmos. Cada vida infantil ofrecida representaba la convicción de que el mundo subsiste solo mientras la energía vital circule entre los dioses y los hombres, y que toda creación se apoya en última instancia en un acto de entrega. El equilibrio del mundo no estaba dado, sino que debía ser sostenido de manera incesante mediante la ofrenda. La Capacocha se situaba en el punto de confluencia entre lo político y lo sagrado. En ella participaban el poder solar del Inca, la geografía sacra de las montañas tutelares y la ley del Ashni, la reciprocidad que unía a los tres mundos: el celeste, el terrestre y el subterráneo. Desde las cumbres del Tahuantinsuyo, los cuerpos de los niños eran depositados como puntos de unión ritual entre los planos del cosmos, de modo que cada ofrenda aseguraba por sí misma la permanencia del mundo. Sin embargo, bajo la apariencia de un orden armonioso, se revela una determinación menos visible. El rito deja ver que los dioses, los apus y la misma Pachamama aparecen como necesitados de alimento. La creación no se sostiene por sí sola, sino que requiere la fuerza vital que los hombres entregan en la ofrenda. El sacrificio se inscribe así como comunión con el cosmos, pero al mismo tiempo inscribe su reverso: la dependencia. El rito de la Capacocha, del quechua Capac Ucha, gran ofrenda o sacrificio solemne, fue una de las ceremonias más sagradas del Imperio Incaico. Se realizaba en momentos de crisis o de renovación del orden cósmico: la entronización de un nuevo Inca, la muerte de un soberano, sequías prolongadas, eclipses, terremotos o epidemias. Toda perturbación de ese equilibrio exigía una restitución. Las fuentes coloniales, Pedro Cieza de León, Cristóbal de Molina, Bernabé Cobo y Felipe Guamán Poma de Ayala, describen el rito con una mezcla de asombro y registro solemne. Todos coinciden en que los niños y niñas elegidos por su belleza, salud y linaje debían ser, en palabras de las fuentes, sin mancha. Provenían de todas las regiones del Tahuantinsuyo y eran llevados al Cusco, concebido como el centro del mundo, donde comenzaban su tránsito ritual. En la capital imperial se realizaban banquetes, purificaciones y procesiones. Luego cada delegación retornaba con los niños a su región para depositarlos en las montañas sagradas, considerada morada de los dioses tutelares. El acto reproducía a escala territorial la estructura del cosmos. Cada sacrificio conectaba a la región con la teología. El cuerpo del niño actuaba como punto de articulación de la circulación de la fuerza vital que unía los diversos planos del universo. El traslado de los niños desde el Cusco hasta los santuarios de altura constituían una procesión de carácter sagrado. Era un recorrido por la geografía ritual del imperio. Las montañas elegidas no eran aleatorias, sino lugares entendidos como moradas y puntos de presencia de las potencias tutelares. En las cumbres se realizaba la entrega final. Los hallazgos arqueológicos del siglo XX, especialmente los dirigidos por Johann Reinhardt y Constanza Ceruti, han confirmado que los cuerpos
fueron depositados a más de 6.000 metros de altura, en condiciones extremas, junto con figurillas de oro y plata, textiles finos, ofrendas y alimentos rituales. Todo el conjunto constituye una ofrenda completa, una representación del mundo ordenado por el Inca. Los niños no eran tratados como condenados, sino como emisarios divinos. Los cronistas señalan que eran adornados con gran cuidado, vestidos con trajes ceremoniales y acompañados por sacerdotes y músicos. Antes de morir recibían hojas de coca y chicha. La muerte se producía probablemente durante el sueño, bajo efectos de sedación o por asfixia suave, sin señales evidentes de violencia. La idea no era castigar, sino trasladar la pureza humana al ámbito divino. Uno de los aspectos más sensibles y menos documentados del rito es la actitud de las familias ante la elección del niño. Ninguna fuente indígena directa nos ha llegado, pero los cronistas españoles, a pesar de su mirada a veces crítica, coinciden en un punto: la entrega se consideraba un honor. Pedro Cieza de León, en su Crónica del Perú, señala que los padres se tenían por bienaventurados y no mostraban dolor. Cristóbal de Molina describe que se preciaban de que sus hijos fueran escogidos para el servicio del sol. Bernabé Cobo añade que teníanlo por merced singular y gloria de su linaje. Estas descripciones, aunque filtradas por la ideología colonial y por la propaganda incaica, permiten reconstruir una imagen dominante en el discurso ritual del imperio. El sacrificio se concebía como una distinción reservada a ciertos linajes. El fundamento de esta aceptación se sostenía en las convicciones religiosas. En la visión andina, el niño ofrecido se convertía en intermediario entre el mundo de los hombres y el de los dioses. La familia no aparecía como perdiendo a su hijo, sino como entregándolo a la divinidad. Su cuerpo permanecía en la montaña, pero su fuerza vital pasaba a integrarse en la lógica ritual al orden del cosmos. Ese gesto se inscribía en el discurso ritual como participación en un ritmo sagrado. Al ofrecerlo, la familia se unía simbólicamente a la estructura divina del orden incaico. Era un acto que vinculaba a la familia con el orden colectivo del imperio. Sin embargo, la arqueología y la antropología moderna permiten matizar esta imagen. Si bien el discurso oficial exaltaba la gloria del sacrificio, no podemos excluir la posibilidad del dolor íntimo y de la pena callada. Como observa Constanza Ceruti, la solemnidad del rito no eliminaba la dimensión humana de la pérdida. La aceptación podía convivir con el sufrimiento, como ocurre en toda cultura donde la muerte ritual se asume como parte del orden sagrado. El número de niños ofrecidos variaba según la magnitud del acontecimiento. En las grandes capacochas imperiales, por la coronación o muerte de un inca, se sacrificaban decenas o incluso, según testimonios, centenares de niños provenientes de todas las provincias. En los rituales regionales bastaban con uno o dos. Los estudios modernos permiten estimar que a lo largo de un siglo el número total de capacocha pudo ascender a varios cientos de ceremonias. La red de altares descubierta en la cordillera de los Andes, más de 100 sitios entre Perú, Chile y Argentina, confirma que la práctica era estructural y no excepcional. El imperio había integrado las montañas a la arquitectura simbólica del mundo, y cada una custodiaba un fragmento del orden solar. En las cimas, como el volcán Yuyayaco, el Cerro Aconcagua, el Sarasara, el Quewar, el Ampato y muchas otras, se encontró evidencia arqueológica. Por ejemplo, en 1999, la expedición dirigida por Rohan Reinhardt descubrió en la cima del volcán Yuyayaco, de 6.739 metros sobre el nivel del mar, en Salta, Argentina, los cuerpos de 3 niños ofrendados en el ritual del Capacocha. De modo similar, en la provincia de Mendoza, también en Argentina, se halló una momia infantil atribuida a un sacrificio inca en el Cerro Aconcagua. Desde el punto de vista político, la Capacocha constituía una afirmación del poder imperial. Los mensajeros, sacerdotes y funcionarios que acompañaban las procesiones representaban la autoridad del Inca sobre las provincias. El sacrificio servía para unificar simbólicamente el territorio. Cada niño enviado desde su región era la encarnación del vínculo entre el centro y la periferia, entre el sol del Cusco y los confines del mundo conocido. El Inca, como hijo del sol,
aparecía en el rito como garante del equilibrio. Al ofrecer lo más puro de su pueblo, reproducía en la tierra la dinámica del astro que otorga vida y le reclama en el sacrificio. El sacrificio, por tanto, reafirmaba tanto la estructura cósmica como la jerarquía política. La ley del Agni es el principio que sostiene toda la lógica de la capacocha. El antropólogo John Rowe, al analizar las festividades incas, subrayó que toda práctica ritual estaba regida por este principio, la ley de correspondencia y equilibrio, y que el sacrificio funcionaba como un intercambio de energía entre los planos del cosmos. Esta interpretación encuentra su fundamento más profundo en la noción de cosmos animados, estudiada por Luis Valcarcel y Tonsuy Dema. Según ellos, el universo andino está compuesto de energías de fuerzas vitales animantes, el Kamai, que circulan entre los mundos superiores, el Hanampacha, el mundo medio, el Kaipacha, y el subterráneo, el Ukupacha. El sacrificio en este contexto reactiva la circulación de esas fuerzas. La vida no es aniquilada, sino trasladada a otro plano, para que esa circulación no se interrumpa. En esa lógica, la capacocha se entiende como un acto destinado a sostener el equilibrio del mundo. Los dioses reciben vida para seguir otorgándola. La tierra es nutrida para volver a fecundar. El sol, al recibir una ofrenda, renueva su curso. La muerte ritual se integra así al ciclo de la fecundidad cósmica. Por eso los incas concebían la ofrenda como un dispositivo de transformación, desplazando en el discurso ritual la noción de pérdida. El niño ofrecido pasaba a integrarse a las fuerzas protectoras del imperio, convertido en guardián invisible desde la altura de la montaña. La elección de niños y niñas no era casual. Representaba el sentido más concreto de pureza ontológica, la forma más cercana al origen, al estado en que la energía vital, el Kamai, no había sido aún desgastada por el deseo, la enfermedad o la corrupción moral. El sacrificio infantil era entonces una ofrenda de integridad. Se entregaba al cosmos lo que todavía no había sido tocado por la decadencia. En palabras de Molina, los niños eran flor de la gente, y su pureza hacía más grata la ofrenda a los dioses. En el pensamiento simbólico, el niño es el principio no diferenciado, asociado al origen de la totalidad. Ofrecerlo significaba renovar el vínculo con los comienzos. Se concebía que las montañas sagradas adoptaban a los niños sacrificados y mantenían sus cadáveres incorruptos y sin descomposición, de modo que la montaña los integraba a su propia sustancia. Esa incorruptibilidad era signo de la definitiva aceptación divina. Así comprendida, la capacocha aparece como punto de convergencia entre los ciclos del mundo, la pureza humana, la arquitectura cósmica y el orden divino que sostiene la vida. El rito expresa una ontología de la donación, una visión en la que la muerte no se opone a la vida, sino que se inscribe en ella como su forma distintiva de entrega. La comunión con los dioses y con la tierra se articula en este horizonte como garantía de estabilidad para el conjunto del cosmos. Pero esta imagen de equilibrio que organiza el sentido ritual deja ver también una condición no del todo evidente. El orden no se sostiene por sí solo, debe ser alimentado. La estabilidad del mundo parece exigir una entrega constante de carácter obligatorio. La vida continúa porque algo de la vida es ofrecido para que el conjunto permanezca. En esa necesidad se inscribe el rasgo más inquietante del rito. Los dioses, los apus y la Pachamama aparecen en la lógica de la ofrenda como potencias no autosuficientes, necesitadas del alimento que los hombres les entregan. Su poder no se basta a sí mismo. La reciprocidad deja ver así una dependencia energética que alcanza incluso a lo divino. Desde este punto, la capacocha se perfila como una economía del mundo. La donación adquiere el tono de la dependencia. El orden se mantiene mediante una circulación jerárquica de la fuerza vital, en la que las potencias superiores reciben lo que las inferiores entregan. La comunión se inscribe en su fondo, como una servidumbre cósmica. Las jerarquías del cosmos se alimentan de las capas inferiores. El sacrificio infantil condensa esa estructura en su forma más extrema. En el niño,
cuya vida permanece próxima al origen, se ofrece lo más íntegro para sostener el conjunto y al mismo tiempo a quien menos resistencia puede oponer. En ese intercambio, el Inca aparece como mediador y administrador del flujo que une a los hombres con las divinidades. Su poder deriva de sostener esa circulación, de garantizar que la entrega se realice y que la economía del sacrificio no se interrumpa. El orden que preserva se afirma así como una arquitectura que solo puede mantenerse a costa de la exigencia. El rito pone entonces en escena una serie de paradojas. Si el sacrificio busca restablecer el equilibrio, es porque ese equilibrio no se sostiene por sí mismo, sin la entrega de vidas humanas. Si los dioses reciben el flujo de la fuerza vital, es porque su poder aparece ligado a aquello que los hombres les ofrece. En ese intento de preservar el orden, se deja entrever que la estabilidad del mundo no descansa en una plenitud, sino en una tensión que debe ser contenida. La capacocha deja así al descubierto una estructura en la que incluso lo divino parece quedar inscripto en una economía del hambre y del consumo que mantiene en pie al cosmos. El orden, que se presenta como garantía de estabilidad, muestra, en su propio funcionamiento, una dependencia que no logra clausurarse. En este punto, el rito deja ver lo que podría pensarse como el aspecto de sombra del orden del mundo. Llegamos al final. Les dejo esta frase de Plotino que capta el espíritu del episodio para que los acompañe hasta el próximo encuentro. Todo ser vive por otro, y lo que da vida la recibe a su vez de aquello que le precede.